¿Puede un corazón olvidado de la naturaleza latir de nuevo cuando todo parece perdido? En el vasto paisaje de México, donde las montañas abrazan el horizonte y el sol dora las tierras con su luz, un antiguo gigante de agua se resistió a su destino. Durante siglos, el lago de Chapala, el más grande del país, fue testigo silencioso de civilizaciones, cambios y desafíos. Sin embargo, llegó un momento en que su existencia pareció pender de un hilo. A inicios del siglo XXI, su superficie menguaba dramáticamente, hasta casi desaparecer de la memoria colectiva. Y entonces, cuando todo parecía consumado, ocurrió lo impensable. A finales de 2024, el lago de Chapala no solo detuvo su retroceso, sino que comenzó a renacer ante los ojos atónitos de miles de personas. Su resurgimiento no fue lento ni discreto, fue un acto majestuoso, como si la naturaleza hubiese decidido reescribir su propia historia. ¿Qué fuerzas ocultas pueden provocar tal transformación en un mundo donde la pérdida de ecosistemas es, tristemente, una constante? Chapala, herido por años de sequías extremas, sobreexplotación de su caudal y niveles críticos de contaminación, parecía condenado a extinguirse para 2026. Las predicciones eran sombrías. Pero el cambio radical registrado en 2024 rompió todos los modelos científicos conocidos. El lago de Chapala comenzó a llenarse de nuevo, recuperando volúmenes de agua que no se veían desde hacía décadas. Este fenómeno no es simplemente un capricho meteorológico, representa un símbolo de esperanza, resiliencia y, quizá, advertencia. ¿Qué secretos guarda su inesperado regreso? ¿Qué lecciones debemos aprender de este renacimiento? En este video, te invitamos a sumergirte en la historia profunda del lago, a explorar los factores visibles y los ocultos que permitieron su recuperación. Analizaremos si este fenómeno es un milagro ecológico o una respuesta natural a cambios globales mucho más amplios. Y sobre todo, reflexionaremos sobre lo que este regreso podría augurar no solo para México, sino para toda América Latina, en un tiempo en que el agua se vuelve cada vez más un tesoro en disputa. Para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo. El lago de Chapala, ubicado en el corazón de Jalisco, no siempre fue un lago. Hace más de 300 millones de años, esta región formaba parte de un vasto fiordo, un mar interno rodeado de montañas jóvenes que pujaban por emerger. La actividad tectónica constante, junto con violentas erupciones volcánicas y procesos de erosión milenarios, esculpieron una vasta cuenca que mucho más tarde sería ocupada por las aguas del Chapala. Su capacidad de adaptación y renovación parecía infinita, hasta que en las últimas décadas, la presión humana y el cambio climático comenzaron a alterar irreversiblemente su equilibrio natural. Las sequías prolongadas, la desviación de afluentes para actividades agrícolas y urbanas y la contaminación progresiva fueron apagando, año tras año, su vasto espejo de agua. Así, el gigante dormido parecía acercarse a su ocaso final. Pero hoy, contra todo pronóstico, Chapala vuelve a enseñarnos que en la naturaleza, a veces, los ciclos no terminan, se transforman. Los ecosistemas que durante generaciones habían dependido de sus aguas comenzaron a colapsar. Aves migratorias abandonaban sus rutas tradicionales, los peces morían en masas silenciosas y las comunidades ribereñas veían desvanecerse su fuente de vida, cultura y economía. El lago de Chapala, antaño un símbolo de abundancia, se convirtió en un paisaje de grietas, polvo y memoria. Sin embargo, todo cambió de manera abrupta en 2024. De un modo que nadie pudo prever, el lago inició una recuperación asombrosa, restaurando su caudal con una fuerza y velocidad que desafiaron las predicciones más conservadoras. Este fenómeno abrió una nueva interrogante: ¿qué fuerzas actuaron realmente para que ocurriera este aparente milagro natural? ¿Estamos ante la evidencia de un cambio climático positivo, de una intervención humana efectiva o de un proceso aún más misterioso que apenas comenzamos a comprender? Hoy, el lago de Chapala se encuentra en un delicado umbral, oscilando entre su supervivencia renovada y el riesgo de repetir los errores del pasado. Su resurgimiento no solo plantea esperanzas para la región, sino también enormes desafíos. ¿Qué lecciones podemos aprender para no permitir que esta segunda oportunidad sea desperdiciada? ¿Cómo afectará este renacimiento a la biodiversidad, a las poblaciones locales y al futuro hídrico de México? Cuando los científicos comenzaron a registrar los niveles de agua en 2024, la situación era crítica. Los mapas mostraban zonas áridas donde antes reinaban canales vibrantes de vida.
Las prolongadas sequías, impulsadas por el aumento global de las temperaturas, junto a la sobreexplotación agrícola y urbana del agua, habían colocado a Chapala al borde de su desaparición irreversible. La fecha límite parecía inminente. Para 2026, el lago solo sería un recuerdo cartográfico. Las comunidades cercanas, dependientes no solo del agua sino también del turismo y la pesca, enfrentaban un futuro incierto. La escasez de agua potable era cada vez más grave, y los ecosistemas asociados, humedales, bosques ribereños, zonas de anidación, colapsaban uno tras otro. Era el principio de una crisis ecológica y humanitaria de grandes proporciones. Y sin embargo, en el otoño de 2024, algo extraordinario ocurrió. Chapala empezó a recuperar niveles de agua de forma inesperada y rápida. Las primeras lluvias, intensas y sostenidas, parecieron ser una bendición temporal. Pero conforme pasaron los meses, la recuperación dejó de ser vista como un evento aislado y se transformó en un fenómeno sostenido. Los expertos inicialmente señalaron un fenómeno climático excepcional, un inusual patrón de tormentas provenientes del Pacífico, acompañado de un atípico incremento de humedad en la región. Algunos investigadores apuntaron también a la restauración de microcuencas aledañas y programas de conservación del agua que, discretamente implementados años atrás, podrían haber reforzado la resiliencia natural del lago. No obstante, hay quienes sostienen que el fenómeno escapa a cualquier explicación sencilla. El ritmo del resurgimiento, su magnitud y su sincronía con otros cambios ambientales en América Latina abren la puerta a hipótesis más amplias. Incluso algunas que contemplan ciclos naturales de largo plazo que apenas estamos comenzando a descubrir. Así, el renacimiento de Chapala se convierte no solo en una historia de esperanza, sino también en un llamado a la humildad. Un recordatorio de que, en nuestro intento de dominar la naturaleza, a menudo olvidamos su capacidad sorprendente de renovarse, o de extinguirse, si no aprendemos a respetarla. Como si fuera obra de un milagro natural, el resurgimiento del lago de Chapala ha dejado más preguntas que respuestas. Lo que más desconcierta no es solo su inesperado retorno, sino la velocidad extraordinaria con la que sus aguas se elevaron. En apenas unos meses, el lago alcanzó niveles que no se habían registrado en más de 4 décadas, con un aumento cercano al 90% de su volumen anterior. Este crecimiento súbito ha impactado profundamente no solo a las comunidades locales, sino también a la percepción general sobre la estabilidad de los recursos naturales en un mundo sometido a fluctuaciones climáticas extremas. Chapala, que alguna vez fue visto como un ecosistema condenado, se convirtió en símbolo de esperanza, pero también en recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, más allá del asombro inicial, surge una preocupación crítica: ¿cuáles serán las verdaderas consecuencias de este fenómeno a largo plazo para el lago y para quienes dependen de él? El renacimiento de Chapala no es un hecho aislado ni un simple respiro momentáneo, se ha transformado en el epicentro de un cambio mucho más amplio que ya empieza a sentirse en toda la región. La reaparición de las aguas trae consigo una mezcla de esperanza e incertidumbre. Por un lado, la revitalización de la agricultura y la pesca ofrece una promesa de recuperación económica para las comunidades ribereñas. Por otro lado, el abrupto cambio en el equilibrio hídrico obliga a la vida silvestre y a los ecosistemas asociados a adaptarse de manera forzada y apresurada. Además de llenar el lago, las intensas precipitaciones recargaron los acuíferos subterráneos que abastecen a millones de personas. A primera vista, esto parece una bendición en una época de escasez de agua. Pero los expertos advierten que detrás de este incremento hay riesgos ocultos. Si el ritmo de las transformaciones ambientales continúa siendo tan acelerado, podría superar la capacidad de adaptación tanto de las especies nativas como de las propias infraestructuras humanas. Los peces autóctonos, los humedales que actúan como refugios naturales de biodiversidad y las aves migratorias, dependen de ciclos de agua estables para sobrevivir. Cambios tan bruscos como los registrados podrían provocar desajustes ecológicos severos, migraciones interrumpidas, colapsos de cadenas alimenticias y proliferación de especies invasoras que podrían alterar para siempre el equilibrio del ecosistema. Por otra parte, el suministro de agua para la región metropolitana de Guadalajara, que depende en más de un 60% del lago de Chapala, enfrenta ahora una nueva incógnita. Si los niveles del lago bajan bruscamente en los próximos años debido a nuevas alteraciones climáticas, la crisis hídrica podría golpear más fuerte que nunca. Así, el renacimiento del lago no solo debe verse como un triunfo, sino como un llamado urgente a la gestión consciente de nuestros recursos.
Porque la verdadera amenaza no es la naturaleza misma, sino la falta de preparación ante sus inesperados y cada vez más frecuentes cambios. Aunque la sobreexplotación del recurso ha disminuido en los últimos años, sigue siendo una amenaza constante que acecha bajo la superficie. El reciente repunte en los niveles del lago podría ser, después de todo, solo una ilusión pasajera. Existe la posibilidad inquietante de que estemos presenciando no un renacimiento definitivo, sino apenas la calma antes de una nueva tormenta. ¿Qué ocurrirá si las lluvias, caprichosas e impredecibles, vuelven a cesar? Si bien muchos celebran la reaparición del lago de Chapala como un milagro natural, la verdad es que el fenómeno sigue envuelto en misterio. Los científicos han propuesto diversas teorías para tratar de entender lo sucedido, pero ninguna parece ofrecer una explicación definitiva. ¿Estamos siendo testigos de un ciclo natural que ha tomado un rumbo inesperado, o existe algún otro factor, aún oculto, moviendo las piezas detrás de escena? Algunos expertos sostienen que este resurgimiento es una muestra impresionante de la resistencia de la naturaleza. Otros, más cautelosos, advierten que el cambio climático podría estar alterando los patrones atmosféricos de formas que todavía no logramos comprender. Lo que parece un regreso a la vida podría, en realidad, ser una manifestación más de la creciente inestabilidad del clima planetario. Una de las hipótesis más llamativas es que los ciclos de fenómenos extremos, como huracanes, tormentas tropicales e incluso cambios en las corrientes oceánicas, hayan provocado un aumento temporal en las precipitaciones. Este exceso de agua, aunque bienvenido, podría ser tan efímero como la tormenta que lo trajo. De confirmarse esta teoría, estaríamos frente a un panorama aún más volátil, donde el futuro del lago dependería de eventos cada vez más impredecibles. La intervención humana tampoco puede ser ignorada. Proyectos de conservación, restauración de cuencas y campañas para reducir el uso irracional del agua han estado en marcha silenciosamente durante años. ¿Será que estos esfuerzos colectivos de ambientalistas, comunidades locales y autoridades finalmente están rindiendo frutos? ¿O la naturaleza, poderosa e indómita, simplemente encontró su propio camino de regreso, ajena a nuestras acciones? Mientras tanto, algunas voces expertas nos advierten que, aunque la naturaleza ha dado una segunda oportunidad, la verdadera batalla por la sostenibilidad apenas comienza. Las soluciones implementadas hasta ahora son frágiles, temporales, y el margen de error es cada vez menor. No podemos depender únicamente de la buena fortuna climática. El futuro del lago Chapala, y de quienes dependen de él, está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de planificar a largo plazo, de gestionar el agua con visión y responsabilidad. Y de entender que la estabilidad no es un estado permanente, sino una tarea constante. Lo que está en juego no es simplemente un cuerpo de agua, ni siquiera el porvenir de una sola región. El resurgimiento de Chapala representa un espejo en el que se reflejan los desafíos ambientales que enfrentamos a nivel global. Es una advertencia, pero también una oportunidad, la posibilidad de cambiar el rumbo antes de que la historia vuelva a repetirse. El resurgimiento del lago de Chapala pone en evidencia la extrema fragilidad de los equilibrios ecológicos, equilibrios que, con esfuerzo y algo de fortuna, pueden renacer, pero que también corren el riesgo de colapsar de nuevo en cualquier momento. Lo que sucede en Chapala no es solo una cuestión local, es un espejo de las tensiones que atraviesan a los ecosistemas de todo el mundo. Este lago, el más grande de México, no solo es un vital reservorio de agua para millones de personas. Es también un termómetro de la salud ambiental de toda una región. El agua que fluye en sus entrañas sostiene mucho más que peces y aves, alimenta a las comunidades agrícolas, mantiene viva la pesca artesanal y abastece a grandes centros urbanos como Guadalajara. Cada gota que regresa al lago es, en realidad, una gota de vida para todo un sistema humano y natural interconectado. Pero este renacimiento no viene sin advertencias. De hecho, abre un abanico urgente de nuevas preguntas. ¿Estamos preparados para los desafíos que este fenómeno nos presenta? ¿O simplemente estamos celebrando sin comprender que podríamos estar repitiendo errores del pasado? El retorno de Chapala a la vida podría ser tan solo la punta del iceberg. Si no frenamos la sobreexplotación, la contaminación y el avance del cambio climático, corremos el riesgo de caer en un ciclo cruel, un breve respiro, seguido de un colapso aún más profundo. La realidad es que Chapala no solo nos habla de su propia historia. Nos está gritando una verdad incómoda: lo que ocurre aquí podría estar ocurriendo, o pronto ocurrirá, en muchos otros rincones del planeta. Su recuperación representa tanto una oportunidad de sanación local como una advertencia global.
La pregunta que ahora flota en el aire es inquietante: ¿seremos capaces de aprender de este milagro y actuar antes de que sea demasiado tarde? El resurgimiento de Chapala, más que un evento natural, es un símbolo. Es un llamado a replantearnos la relación que mantenemos con nuestros recursos naturales. Mientras celebramos el regreso de sus aguas, debemos mirar más allá de la superficie. ¿Cómo garantizamos que este equilibrio precario no vuelva a romperse? ¿Cómo construimos un futuro donde la crisis hídrica no sea la norma sino la excepción? La respuesta no está en soluciones aisladas ni en acciones momentáneas. Se necesita un compromiso profundo y sostenido, donde las comunidades, los gobiernos, los científicos y cada uno de nosotros tengamos un papel activo. La restauración de humedales, la reforestación estratégica de las cuencas, la gestión eficiente y equitativa del agua. Son solo algunos de los pasos que podrían marcar la diferencia entre un futuro de abundancia y uno de escasez irreversible. Sin embargo, Chapala no está sola en su lucha. Desde las áridas tierras del desierto de Chihuahua hasta los humedales de la costa, la tierra entera está enviando señales claras: zonas que florecen y luego agonizan, especies que resisten pero que no pueden hacerlo solas. Acuíferos que desaparecen silenciosamente. Cada paisaje herido nos recuerda que aún estamos a tiempo de actuar, pero que el reloj corre en nuestra contra. Si te impactó esta historia del resurgimiento del lago Chapala, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y advertencia. Déjanos en los comentarios tu opinión: ¿crees que la naturaleza podrá seguir resistiendo, o estamos llegando a un punto sin retorno? Te leemos.